Ea. Hola. Hay muchísima luz de este lado porque hay un montón de sol. A ver si puedo hacer un apaño.
Más o menos. Sigo con el granito acá, increíble grano. Hola a todos. No sé qué también se escuchará, de verdad. Ni tengo noción. Tendría que haber cambiado lo del teclado y que no se escuche tanto, pero XD. A ver, no puedo con todo claramente. Voy a bajar un poquito la música, creo que ahí está bien. Ahí está, perfecto, creo. Hola, pues ¿qué tal? Mientras voy a ir buscando el trailer de esto. Se escucha un montón el teclado, es increíble. A ver, ¿qué puedo hacer para que me escuchen el teclado? Suave, suave. A ver, creo que ahí puedo escribir. A ver, vamos a ver. Mientras en el segundo monitor estoy buscando el trailer del juego, ¿sí? Así saben de lo que estamos hablando acá. Creo que ahí está bien, porque da justo para escribir. No se escucha mucho el teclado, creo. Creo, a ver. Vamos a cerrar esto. Arreglé lo de. Bueno, esto es el trailer. Esto es lo que teóricamente venimos a ver hoy. Voy a parar la música. Vamos a subirle esto un poquito. Me voy a acercar el micrófono lo posible. Espero que no les haga mucho ruido. Ya les pido perdón. Tengo entendido de que antes el micrófono estaba más arriba. No recuerdo el por qué, sinceramente, pero creo que estaba más arriba. A ver, ahora creo que se tendría que escucharme bien, así que no deberíamos tener mucho problema, pero por Dios, cuánta mugre tiene este micrófono. Vaya. Creo que tengo que limpiar el micro. Pido perdón, a ver, no estuve acá en 3 meses. Normal. Bueno, 4. Vine full temático hoy de Harry Potter. Este es un vasito que me regalaron allá en Brasil, de Harry Potter. Este es de Hogwarts, concretamente. Y tengo esto de las reliquias de la muerte. A ver, es una botella con agua. Esta cumple su propósito, está bien. Espero que se escuche súper fuerte la cucharita golpeando la cerámica. Me daría mucha gracia. Vamos a mirar esto.
Este es el trailer, teóricamente, así que... La magia, bella y poderosa, hilvana nuestra larga historia. Ese vínculo que compartimos es el legado de Hogwarts. Ha llegado el momento de incluir tu propia historia en sus nobles estancias y de dar forma al futuro del mundo mágico. Cada pasillo, cada retrato y cada piedra del castillo cuentan la historia de las brujas y de los magos que te precedieron. Aquí forjarás amistades eternas y desarrollarás tus habilidades mágicas en las aulas de los profesores de mayor talento del mundo. Tu aventura comienza en Hogwarts, donde elaborarás pociones, domarás animales fantásticos y dominarás hechizos. Aunque un mundo mucho más amplio se extiende más allá de sus muros. Un mundo lleno de peligros inimaginables y un conocimiento antiguo que llevaba mucho tiempo olvidado. El extraño y misterioso talento que posees podría ser la clave para despertar este poder latente. Tu potencial no conoce límites. ¿Pero qué forma adoptará? El viaje que vas a emprender revelará tu auténtica naturaleza. Las decisiones que tomes definirán el legado de Hogwarts. A ver, está bien el trailer, no es nada del otro mundo. Está bien. Hay que decir igual de que creo yo de que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo y no sonar como un idiota? Creo yo que me parece una propuesta muy interesante plantearlo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX no estaba Harry Potter, no estaba Voldemort, no estaban estos que realmente hicieron algo por Hogwarts. No estaba, creo que no estaba Dumbledore en esta época, tampoco. No tengo mucha idea, así que no me den mucha cabida. Sé que Dumbledore tiene como 200 años y eso, así que por ese lado, bien. Lo que yo no sé si hay early gameplay de esto. Por cierto, a ver, sale justamente en PlayStation 4, PlayStation 5, sale en Xbox, va a salir en todas las plataformas, teóricamente. Hasta donde tengo entendido, sale en todas las plataformas. Hogwarts Legacy Trailer No, PS5 en español 4K PlayStation España. cállese. Me siento como un poco incómodo con el micrófono tan cerca. No sé si hay early gameplay de esto. ¿Por qué? Ah. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long ¿En serio? ¿Es history. otra vez el mismo trailer? That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Ah, no.
time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story of witches and wizards who came before. A ver, esto es una cinemática, es todo CGI. Esto no me importa nada. Lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. Lo que me interesa es que está hecho. Begins at Hogwarts, brewing potions, taming. Me interesa que está hecho por la Avalanche. Eso es lo que me interesa más. Que a ver, la Avalanche hizo Just Cause y todos estos juegos que son como muy queridos por un nicho. Fantastic beasts. Y sacarlos de ahí sería interesante. Mastering spells. There is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this door. Siento como que de FPS, o sea, lo veo y siento como que de FPS cae a pedazos. Potential is limitless. No sé qué hay ahí, pero hay algo que falla. What form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Viene gameplay. Otro trailer. Pero este que tiene que ver. Grip, I need to get inside Gringotts Bank, into one of the vaults. It is impossible. Alone, yes. With you, no. The sword of Grip. Me acabo de comer una baiteada, ¿no? Porque esto es del Harry Potter Reliquias de la Muerte. Correcto. Ay, Dios. Y a ver acá. ¿Qué baiteada me voy a comer acá? No hay gameplay. O sea, sí o sí tienen que mostrar gameplay. No es lo mismo. Es la misma intención oscura. Bueno, este es el Hogwarts Legacy, así que vamos a esperar. Tenemos una horita por delante. A ver, podríamos hablar de cosas mientras. Me causa gracia porque no está capturando bien YouTube. Ahí está. Ahora sí. A ver, podemos mirar unos videos mientras. No quiero ni mirar el chat. A ver, para que vean un poco. Voy a abrir acá porque esto es lo que ha hecho Avalanche Studios, que es la desarrolladora del Harry Potter. Just Cause 3, Mad Max, Rage 2. No sé, siento que son como juegos como muy queridos por un nicho. Porque los Just Cause son queridos por un nicho concreto de gente. Pero
No sé. Yo he visto Just Cause varias veces y no es un juego que me atraiga mucho. Y Mad Max en su momento era un loop repetitivo de horrible gameplay. Me pareció, no sé, aburrido. Así que no tengo muy altas expectativas con este Hogwarts. Esa es la verdad. Mis expectativas con este juego son bajísimas, entre bajas y nulas. No sé a cuento de qué viene esto. No tengo ni idea qué es eso. ¿Alguna extensión que habré? Es que Avalanche tiene, yo qué sé, tiene estos juegos de Disney y poco más. Es que no sé qué esperar de este juego, la verdad. Tiene una, o sea, por el estudio es experimentado en esto. Pero no sé, hay cosas como que me tiran mucho para atrás. Y a ver, si tomas un poco lo mejor de cada Harry Potter, podés llegar a hacer algo copado. ¿Esto era F12? No, no era F12 correctamente. ¿F11 la pantalla completa? Increíble. No, no sé qué esperar, ese es el problema. Cuando vos decís, bueno, es que podés esperar algo, hasta ahora. Ah, vamos a ver el tráiler en portugués, porque tengo curiosidad. Que me apagué Spotify y no me di cuenta, puede ser. Es que está hecho por Avalanche, eso es lo que... Avalanche tiene un nombre en la industria, es A algo. magia, tão bela A e magia. tão poderosa, é o que conecta a nossa longa história. Esse elo que compartilhamos é o legado de Hogwarts. Agora é hora de incluir a sua própria história nesses corredores ilustres e moldar totalmente o futuro do mundo bruxo. Del mundo bruxo. Cada corredor, cada retrato, cada pedra desse castelo conta a história de bruxas e bruxos que por ali passaram. Aqui você vai conhecer amigos para a vida toda e aprimorar suas próprias habilidades mágicas nas salas de aula dos professores mais talentosos do mundo. E enquanto sua jornada começa em Hogwarts, preparando poções, domando animais fantásticos e dominando feitiços, um mundo ainda maior aguarda você além desses mundos.
mundo cheio de perigos que você nem imagina. Es que veo el tráiler y no me dice nada, eso es lo peor. Desaparecido deste mundo. O talento estranho e misterioso que você possui pode ser a chave para despertar esse poder adormecido. Seu potencial não tem limites. Mas que forma ele tomará? Sua jornada vai revelar suas verdadeiras intenções. As escolhas que você fizer agora definirão o legado de Hogwarts. A ver, no había un tráiler de otro videojuego de Harry Potter que estabas en Gringotts y todo eso. Ya se liqueó un early gameplay. Es que no sé si quiero ver un leak. A ver. Bastante triste. Mientras podemos ver esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo cosas de Harry Potter. Decades, the Harry Potter franchise has been a mainstay of popular culture, spanning across books, movies, toys, a stage play, a theme park, and of course, video games. Está en 720. There have been more than 30 Harry Potter video game titles across PC, handhelds, home consoles, and mobile devices. There have been major partnerships with key companies like Lego. Y lo que hemos abusado del Difindo en el primer juego no está calculado. Experimental titles using the Xbox Kinect and PlayStation Move. And of course, there are the mainline titles that coincided with each new movie release. People of the internet, Retro Raconteur here. I'm just a dad who loves games and the stories they tell, and this is the complete history of the Harry Potter video games. Tengo recuerdos de Vietnam. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Many think of Harry Potter and the Philosopher's Stone as being the first eight. A ver, ¿hay subtítulos para la gente que no puede leer? ¿La gente que no tiene inglés? No, no hay subtítulos. Lo siento, ya me jodí. However, that title actually belongs to Lego creator Harry Potter. A ver, el Lego sacó de todo. Se ve a 2 FPS, es increíble. The game was developed for PC by Superscape and published by LEGO Software in 2001. Being a LEGO game, it's no surprise it focused heavily on building and player creation. It contained 4 different worlds, including Diagon Alley, King's Cross Station, the Hogwarts grounds, and Hogwarts itself. The characters were modeled after LEGO's Harry Potter sets at the time, which have certainly seen some changes over the years. As far as how the game actually played, the animation was stiff and a bit wonky at times, but it's easy to see how kids who love LEGO and Harry Potter would be intrigued by the game. When it comes to the actual release date, information available online today is surprisingly inconclusive. I found dates ranging from March 21st to October 26th, 2001. All of them do seem to Igual nunca me atrajo Lego. it was not only the first Harry Potter video game released, but also the first licensed LEGO video game ever released as well. Now, there had been LEGO games before, but this marked the first time LEGO worked with a third-party franchise. Seeing just how much LEGO's video game business has grown today makes it quite a fascinating footnote to history that it all started with Harry Potter.
Super! I think Malfoy is beginning to regret his naughtiness now. Just once more. 2001 was a huge turning point for the Harry Potter franchise as the first film was released to the world along with a video game. Este sí lo recuerdo, pero con muchísimo cariño. Porque es más, lo jugaba en la Video casa de game un launched amigo. on the PC, Sony PlayStation, Game Boy Color, and Game Boy Advance in November of 2001. Philosopher's Stone is the game many fans think of when remembering the origins of the Harry Potter series in video games. One of the most interesting notes about the first game is just how different the versions were. The PC game was developed by No Wonder, while Argonaut Games Es un montón, la verdad. PlayStation version. Aside from technical aspects La such as evolución del resolution juego. and frame rate, modern gamers would probably find it bizarre for a single title to play so differently across platforms. But not only did these titles play differently, they were built completely differently as well. The PC version put players in control of Harry after his arrival at Hogwarts. The game used a third-person perspective and had players learning new spells by attending classes and solving simple puzzles throughout the castle. Despite Hogwarts being somewhat open for exploration, the missions were fairly straightforward and linear. Spells in the game included Flipendo, the video game version of the knockback Jinx, along with Y lo jodido que es capturar este juego no Leviosa, está Lumos, hablado. and Incendio. The spells were contextual, and while they could be cast at any time by the player, they would only react to specific objects in the game. Most of the spells behaved as you would expect, with the exception of Lumos, which revealed hidden platforms rather than acting as a charm to light. Es que está mejor pensado el juego este, es bastante The increíble. PlayStation version was also third person, but the story did not follow the same order as the PC version. There were also different gameplay elements and scenes that weren't featured in the PC game. Ven, yo por Sure, there ejemplo were el plenty of de similarities, PlayStation no lo including jugué, the no lo fact that recuerdo. both games managed to include Quidditch and Wizard cards as collectibles. As for the handheld versions, even though the Game Boy Color and Game Boy Advance games were both developed by Kryptonite Games, they too played rather differently. The Game Boy Color title was an RPG and seemingly inspired by games like Pokemon and Final Fantasy. The GBA version was a top-down puzzle game instead. Overall, the games received fairly middling review scores, although there was a clear nod to the Game Boy Color version being the best. ¿Cuánto daño hizo Pokémon, ¿Cuánto daño hizo Pokémon? Given the popularity of the series as a whole, though, it's no surprise the game sold well. Philosopher's Stone was the top-selling PC game in the month of December 2001. In February of 2002, the NPD Group listed it as the third highest-selling PC game of the previous year with more than 800,000 copies sold. This was despite the fact that it didn't release until November. The game would go on to sell well above 1 million copies for PC. The PlayStation version was even better, with absolutely massive sales numbers of more than 8 million copies sold, which actually make it the sixth best-selling title of all time. I was unable to find sales numbers for the Game Boy Color version, but the GBA version did quite well, selling just shy of 700,000 copies by August of 2006. Harry Potter and the Chamber of Secrets, released in November of 2002, once again alongside the film, once again with multiple versions. No Wonder was back for the PC version, but this time they would also release for Mac as well. Argonaut Games tackled the PS1 version, EA UK worked on the PS2, GameCube, and Xbox versions, Eurocom developed a version for Game Boy Advance, and Kryptonite with just the Game Boy Color version this go-round. That's right, 5 different versions of the game, and honestly, even the GameCube, Xbox, and PS2 versions have as well. For starters, the GameCube version was the only one to support a special feature that allowed players to access a secret room if they connected to the Game Boy Advance version using a GameCube GBA link cable. And despite more technical power in the GameCube and Xbox, neither of those versions permitted players to roam freely across the grounds and to land anywhere using the free flight mode, which was possible on the PS2 version. Other than that, these console versions were very similar and featured a Hogwarts castle that provided a little more freedom than the PC game. Wizard cards also por lo que veo, sigue siendo spamear hechizos. Es una saga de spamear hechizos. Items bulletin board, which was found in the Gryffindor common Mira cómo se esmera en buscar las cosas. Consiste en tirar hechizos. And along the Hogwarts grounds. For each item found, players were rewarded with a famous witch or wizard card. The PC version was a direct sequel to No Wonder's version of Philosopher's Stone. The graphic style and character models were mostly the same, although there was a definite improvement to the way the game controlled on mouse and keyboard. Some spells learned in the first game were retained, but players took classes to learn new spells as well. The puzzles and overall flow of the game were also improved compared to the first, yet it once again played out very differently than the console versions. Argonaut's version for PlayStation can be looked at as a direct sequel to the Philosopher's Stone version of the game that they made for PS1.
Some Es que areas of claro, Hogwarts were a ver, la expanded PlayStation upon 1 from ya the tenía first sus game años, work y and esto es slightly básicamente older, 10 but años de la models and PlayStation graphics were 1. mostly the same. They did introduce some new minigames and other slight gameplay improvements. Kryptonite once again Igual made aún an así lo hizo muy RPG bien style for PlayStation. the Game Boy Color version, while Eurocom made an adventure style Hey, hola, puzzle-driven Sugary. game for GBA. Critics appeared marginally more pleased with Dios, Chamber of no, Secrets otra vez no. compared to Philosopher's Stone, A but Game Boy not Color. by much. Most publications scored the GameCube and Xbox versions slightly higher Buenas than the noches. PS2 version, but Buenas. this wasn't true across the board. It's also important to keep in mind there weren't nearly as many game reviews posted then as there are today. To put it into perspective, Metacritic only has 8 scores for the PC version and only 16 for the PS2 version. Compare that to a recently released modern third-party title like Deathloop, for example, and you'll see that the PS5 version has more A than ver, 100 ¿voy a tener que jugar a todos estos reviews Harry at the Potter? time No. of this recording. Ya se los digo, Sales no. for Chamber of Me Secrets niego. were incredibly strong yet again. In fact, when all of the versions are combined, the News and Observer reports more than 9 million copies were sold. LEGO would also release LEGO Creator Harry Potter and the Chamber of Secrets in 2002. Although a sequel to the first LEGO Creator Harry Potter game, this one wasn't developed Dios, by es Supersonic. que mira estas Software cosas worked on the y project, and it was realmente published by sentís que el EA género and del Lego videojuego ha Games. The evolucionado. sequel built upon the first El game by medio del including videojuego, more mejor models, dicho. worlds, and minifigures. With no Harry Potter films scheduled for release in 2003, that presented a unique opportunity. Me está agarrando for EA that holiday problemas season. mentales Rather than porque releasing la a persona que title grabó based on esto the book for a not yet dejó released movie, el mouse en they el medio de la instead pantalla. opted to release a spin-off game in the form of Harry Potter Quidditch World Cup. Quidditch World Cup was a deep dive into a fan-favorite pastime of the wizarding world. Even though there weren't any new movies that year, the Harry Potter and the Goblet of Fire book released just a few years prior in the year 2000. Of course, one of the standout scenes and world-building moments of this installment in the series was Harry attending the Quidditch World Cup. The game started out simple enough, with players choosing one of the 4 Hogwarts house teams and learning through a series of exhibition matches, El juego de challenges, Quidditch and de ultimately Harry playing in Potter. the Hogwarts Quidditch Cup against the other house teams. Quidditch World Cup did a fantastic job with the small details like including actual names of players and students fans would recognize from the books. After winning the Hogwarts Cup, players unlocked the World Cup, and that's where things really got interesting. England, the United States, Japan, Germany, France, Australia, the Nordic team, Spain, and Bulgaria were all available. Y la envidia que te daba, tener 13 años y no o tener 10 años, ver estos juegos y decir cómo odio a la gente que tiene GameCube. La envidia. Although Bulgaria had to be unlocked. In an interesting design choice, both the Hogwarts Cup and the World Cup are actually determined by points and not wins. This meant that the team with the highest point total after all games were played is actually the team that would be crowned champion, which may not necessarily be the team with the most wins. Even though the gameplay was a radical departure from previous Harry Potter video games, critical reception was mostly the same, with reviews averaging around 70%. The PC, GameCube, Xbox, and PS2 versions were developed by EA UK. However, there was also a GBA version developed by Magic Pockets that, unsurprisingly, played quite a bit differently. This version didn't review nearly as well, though, as the full-fledged console versions. With the incredible sales numbers of the original release of Philosopher's Stone, it's no surprise WB attempted to capitalize on the success for a new generation of systems. In December 2003, developer Warthog Games would release yet another version of Philosopher's Stone, but this time for Sony's PlayStation 2, Nintendo's GameCube, and Microsoft's Xbox. This version reused many of the assets from 2002's console version of Harry Potter and the Chamber of Secrets, and the gameplay is similar. Yet again, though, it proved to be quite a different experience from the PC and PS1 versions that came before. This remake had a story that followed the film much more closely, but reviewed slightly lower than the Philosopher's. Curiosamente no tenía ni idea de que la piedra filosofal había salido en Xbox. Ni idea. O sea, de PC y de PlayStation 1 sí recordaba, pero de Xbox no, nada. No tiene ni el recuerdo. Philosopher's Stone versions that preceded it. In the summer of 2004, it was back to a traditional release, with Harry Potter and the Prisoner of Azkaban hitting theaters and yet another movie tie-in game to release alongside it. No Wonder made the PC version, Kryptonite the Game Boy Advance version,
and EA UK for the GameCube, PS2, and Xbox versions. All versions were natural progressions based on the games that came before, however they all had a fairly big shift by featuring the trio of Harry, Ron, and Hermione more prominently than in previous games. In fact, all three were playable characters for the first time, and the console versions even let you switch between the three at will for most sections of the game. There are spells that are unique to certain members of the trio, which come into play when solving puzzles or trying to progress through certain levels. There are also some bizarre design decisions in the console version, such as the fact that Harry is the only character who can jump across chasms. Like the Chamber of Secrets console game before it, there were also moments where players needed to summon Hedwig for assistance. Both versions also have sequences where the player can ride Buckbeak the Hippogriff. The PC version remained more focused on puzzles, whereas the console version continued to be more of a third-person action-adventure game with puzzle elements sprinkled throughout. Bertie Bot Beans returned and were once again used to buy items from Fred and George. Wizard cards, chocolate frogs, cauldron cakes, dung bombs, and several other items returned from previous games as well. As for the GBA version, it was once again a traditional role-playing game. It did differ from the GBA games before it by opting for turn-based combat rather than the real-time combat of the previous GBA games, although the Game Boy Color games before it did feature turn-based battles. Critical reviews of both versions once again hovered in that 70% range, with the PS2 version scoring the best. The PC version came in at 67%. Despite the completely different gameplay, the GBA version was also met with scores in the 70% range. Commercially, the games were another huge success, even selling 360,000 copies in the launch month alone. 2004 would also see the release of the first ever Harry Potter mobile game, which was titled Harry Potter Find Scabbers. The gameplay was rather simple, as players would search for Scabbers as he makes his way through an assortment of different mazes. Unfortunately, this game was not well received. IGN's review of the game said, quote, "Harry Potter Find Scabbers isn't much fun to begin with, but when you consider the richness of the source material, the game becomes disheartening and disappointing." Quote, "Despite the poor first attempt, it certainly wouldn't be the last Harry Potter mobile game. Harry Potter and the Goblet of Fire released in 2005 and saw quite a few changes compared to the previous four games in the series. For starters, No Wonder was no longer in the picture and did not develop a PC version. Instead, the PC version was developed by EA UK, and it was largely the same as the PS2, GameCube, and Xbox versions. The team-based mechanic of Prisoner of Azkaban... Básicamente, me acaban de apuñalar, pero muy fuerte. La versión del Cáliz de Fuego es horrible por donde se mire. Me parece increíble. was carried over here and expanded upon. The graphics started to shift even more to make the characters look like their movie counterparts. Perhaps the most disappointing change with Goblet of Fire is how it completely did away with the more free-roaming gameplay found in the first three games. Instead, it was more action-focused and broken up into different levels as players competed in the Triwizard Tournament, in addition to a handful of other scenes found in the books and movies. And possibly as a result of these changes, players no longer controlled the game's camera. In fact, the PC version was controlled entirely by the keyboard, with no mouse input at all. On the more positive side, Goblet of Fire brought multiplayer co-op support to the series for the first time. This meant you could have friends take on the role of Ron and Hermione. Together, the trio could combine spells for more power. No sé quién fue el mago que se le ocurrió hacer un port players the para option todos. to pick one of the three main characters, with the exception being levels that involved one of the Triwizard tasks. Magic Pockets developed the game for the Game Boy Advance and Nintendo DS, while EA Fusion UK handled the PSP version. The GBA and DS versions were fairly similar, but neither were an RPG, as had been the custom for at least one of the handheld versions in the past. The PSP version was also its own thing, however, it tried to be closer to the home console versions than its Nintendo handheld counterparts. Even with these changes, critical reception for Goblet of Fire was mostly the same as previous games in the mainline series, hovering around an average of 68 to 70%. Most longtime fans of the series agree, though, that Goblet of Fire was a clear drop-off from the first games that came before it. Harry Potter and the Order of the Phoenix restored the open-world exploration from the original three games and made some of the best attempts to please fans of the series, even going as far to involve a fan council to assist during the development process. As part of the game's open-world... Ven, esto es lo que yo decía de la Orden del Fénix, que se habían dado cuenta que con el 4 la cagaron, pero fuertísimo. En el 4 fue horrible, pero horrible en todos los niveles. Destruyó literalmente la saga.
y todo lo que proponían los juegos, que era como explorar el castillo, ir caminando, hablar con la gente. El 4 hizo todo lo contrario, y básicamente es igual, Harry Potter es para ver el mundo de Harry Potter, o crear. No voy a decir nada. Con la Orden del Fénix volvió a pasar. Lo que pasa es que la exploración del castillo se veía forzada, entre comillas, para mí, y no aportaba nada. A mí me pareció que no aportaba nada. Ese es el problema. A mí me parece que no aportaba nada. Quizás porque estoy haciéndolo en stream y lo estoy rusheando un poco. Hice full principal y no me gustó mucho el tema de los escudos. Habría que verlo, habría que probarlo de nuevo. Pero a mí no me convenció mucho. Habría que verlo. Nature, players could earn discovery points as they made their way through Hogwarts and use spells to interact with objects. Environmental spells included Accio, Depulso, Wingardium Leviosa, Incendio, Reparo, and Reducto. Wizard duels also made a return, with the finale even putting players in the shoes of Albus Dumbledore for his epic duel against Lord Voldemort and the Department of Mysteries. For much of the game, however, players only control Harry, which was a departure from the previous. Eso sí, la pelea esta con Voldemort es 10 veces mejor que lo que fue en el Cáliz de Fuego. 10 veces mejor esta pelea que la del Cáliz de Fuego. Pero le pega 10 vueltas. Previous two entries that had emphasized teamwork of the main trio. And speaking of Dumbledore, Dumbledore's armies also featured prominently throughout the game. Combat spells include Stupefy, Expelliarmus, Protego, Rictum Sempra, Levicorpus, Petrificus Totalis, and Expecto Patronum. Author J.K. Rowling also played a more prominent role in the development, even suggesting different characters for certain missions based on their personality within the Wizarding World. She also helped with rules for the various Wizarding World minigames that appeared, like Gobstones and Exploding Snap. With the advancements in video game technology, they were even able to scan faces of certain characters from the movie cast, like Rupert Grint and Ivana Lynch. The layout and appearance of Hogwarts was also based on the movie version of the castle. EA UK developed the game for PC, Mac, PS2, PS3. Lo gracioso de esto es que a partir del 4, a partir del Cáliz del Fuego, empiezan a hacer como la misma versión para las tres consolas, para PC, PS3 y Xbox. Xbox and the Nintendo Wii, which proved to be the most popular version thanks in large part to the Wii Remote wand controls. It also didn't hurt that the Nintendo Wii was an insanely big seller. While the overall feel and lore of the game proved to be close to the source material, maybe more so than any Harry Potter game before it, the gameplay itself left much to be desired. The PC, PS3, and 360 versions certainly had the best graphics, but the Wii version was the most well-received among critics. Despite the improvements in fan involvement, however, many reviewers felt the gameplay was too easy and repetitive, which resulted in most scores falling below 70% pretty much across all platforms. The DS and GBA versions, which were developed by Visual Impact, scored poorly as well, as did the PSP version, which was developed by Rebellion Developments. And for the first time in the series, a mobile version was released by EA Mobile. Somewhat surprisingly, these Java games actually looked incredible for their time, with particularly strong lighting effects. They also featured wizard duels, flights with Hedwig, and plenty of stealth sequences throughout Hogwarts. All things considered, many felt this to be an incredibly solid attempt at making a mobile game worthy of the Harry Potter name. And that wasn't the only mobile Harry Potter game released in 2007. EA Mobile also released Harry Potter Mastering Magic for mobile phones. Mobile games were certainly still in their infancy in 2007, which is probably why Mastering Magic was simply a collection of mini-games. 8 to be exact. That being said, the games themselves weren't half bad and featured classes from the wizarding world such as divination, care of magical creatures, and herbology. Unfortunately, the game suffered from the same as many games in the series by being too repetitive and too easy. Once the lessons were completed, players would take their ordinary wizarding level exam, which did help to boost the challenge somewhat. Harry Potter and the Half-Blood Prince released in 2009, and fans were hopeful the series would continue moving in a positive direction after the changes that were made for Order of the Phoenix. Free-roaming Hogwarts, Quidditch, and wizard duels all made a return, however many found the gameplay repetitive yet again. You would primarily control Harry, although there are segments featuring Ron and Ginny as playable characters as well. Many of the spells from the previous game returned, but no new ones were added. The Wii version utilized the Wii Remote once again for spell casting, and also added Wii Remote functionality to brewing potions.
Given the storyline of Half-Blood Prince, it only made sense for potions to be featured more prominently, and that's certainly the case across all versions of the game. There are numerous potion brewing segments, including one with Felix Felicis. The production value continued to increase as characters looked more like their movie counterparts than ever before thanks to advancements of console hardware at the time. Many of the movie voice actors also returned, including Rupert Grint as Ron, Bonnie Wright as Ginny, Tom Felton as Draco, and plenty of others. Unfortunately, the animations were rough and at times bad enough to actually pull you out of the experience. And unfortunately, the entire game could be completed in roughly 3.5 hours. Overall, Half-Blood Prince didn't innovate enough to see much critical success, as most reviewers scored it slightly lower than its predecessors. The Nintendo DS version used stylus controls and wasn't nearly as well received by reviewers, earning a 4.4 out of 10 from IGN. The PSP version was scored similar to the DS version. The mobile game once again proved to be a pleasant surprise, like Order of the Phoenix before it. The visual presentation was top-notch with detailed character sprites and high-quality animation. Most of the gameplay involved basic fetch quests where characters needed help finding items within Hogwarts. Then players were tasked with moving those items from one place to another. Wizard duels helped to break up the fetch quests, but while potions and Quidditch were featured so prominently in the console version, they don't appear at all in the mobile version. Pensar que antes los juegos eran así, eran juegos de Java, básicamente eran horribles. Y los veo hoy en día y es como, no sé, pasaron 1000 años. Es como los celulares de ladrillo. Los celulares esos de ladrillo que tenían mis padres, es como... Uf. Y hoy en día en celulares, no sé, básicamente la computadora es increíble. Harry Potter Spells was another attempt at capitalizing on the rapidly growing mobile games market, and this one was all about transforming your iOS device into a wand. After choosing a wand and getting sorted, which was actually random surprisingly, you would start to learn the game's 14 different spells. Spells were cast through a series of different hand gestures. Once all 14 were mastered, players could move on to wizard duels, either against a computer-controlled player or a friend with another iOS device and a copy of the game. In 2010, it's hard to believe that nearly a decade had passed since the Chamber of Secrets LEGO Creator game, but WB and LEGO partnered up once again for LEGO Harry Potter Years 1 through 4. And this proved to be one of the standout games of the series. Acá empezaron la saga de los juegos de by Lego. fans today. The LEGO formula for video games. Literalmente, Lego se estaba fundiendo después de años. A Lego le estaba yendo horriblemente mal y empiezan a sacar videojuegos. Videojuegos. Y les empieza a ir súper bien, de repente, sin ser Lego. Lo único que la temática es Lego, nada más. Después el resto son todas historias robadas. Was already well established by 2010. And that formula lent itself perfectly to the Harry Potter franchise. The game's focus on collecting, exploring, solving puzzles, and overall sense of humor proved to be a huge hit with fans. Spellcasting was also made very simple through the use of a spell wheel. Given that the game covers the first 4 years of Harry's time at Hogwarts, it's no surprise that it's packed with content and unlockables, which include 167 characters. This certainly helped LEGO Harry Potter to avoid the too short complaints that had been made about previous games in the series. Locations included Hogsmeade, Diagon Alley, and of course, Hogwarts. While the game does feature a number of different levels, it also keeps things open for exploration through free play. The entirety of the game can be played alongside a friend thanks to the game's split-screen mode. This alters the story somewhat, as every mission is playable with a friend. The game also featured very clever uses of Polyjuice Potion and even Dark Magic, which was required for solving some of the puzzles. LEGO creator Harry Potter Years 1 through 4 appeared on a staggering number of platforms, including Android, iOS, Nintendo DS, and PSP, which were developed by TT Fusion. Traveler's Tales made the primary version of the game for PC, Mac, Nintendo Wii, PS3, and the Xbox 360. Double 11 would later port the game to PS4, Xbox One, and the Nintendo Switch. The console version was overwhelmingly one of the best reviewed Harry Potter games of the entire franchise, with a Metacritic score of 80. Deathly Hallows Part 1 also released in 2010, and it too was a standout game in the series, but for all the wrong reasons. It did release alongside the movie, and in an effort to appeal to its aging core audience, EA completely altered the style of its flagship Harry Potter movie tie-in game. Deathly Hallows Part 1 changed the Harry Potter formula from an action-adventure with a focus on exploration and puzzle solving into a third-person shooter.
The game heavily relied on a cover system, clearly inspired by the likes of shooter titles like Gears of War. The game even emphasized landing headshots and upgrading to stronger spells. There was no free roaming, no Quidditch, and sadly, no Hogwarts. Although the latter is a result of the book and movie storyline, which took the trio out of their usual setting. Tiene sentido que no haya Hogwarts porque en el último libro no hay Hogwarts. Instead, players fight numerous Death Eaters, Snatchers, giant spiders, dragons, Doxies, Whomping Willows, and Dementors. Somewhat hilariously, the game uses the Elixir of Life as a healing item, which fans know was actually the potion Nicholas Flamel created with the Sorcerer's Stone to extend his life. The decision to go more action-oriented with Deathly Hallows was certainly understandable. However, its execution failed due to a messy narrative style and the imprecise gameplay mechanics. Side missions often served no purpose other than to extend the gameplay length, and they completely broke up the storyline that players actually wanted to know about. There were stealth sections along the way which tried to break up the action, but unfortunately, both fans and critics alike were nearly unanimous in their disdain for Deathly Hallows Part 1, and Part 2 for that matter. The review scores across the board were the lowest of the series, with a Metacritic score of 37 out of 100 for the PC version. The Nintendo DS version was once again completely different and focused primarily on puzzle gameplay. As a result, it did see slightly more favorable review scores. The mobile version of the game proved to be another quality title, once again complete with outstanding visuals and a strategic combat system. Pocket Gamer gave it a Silver Award and noted, quote, "The brilliant atmosphere, challenging combat, and superb storytelling are a magical recipe that any potions master would be proud of," close quote. And although it... Le están tirando pestes al juego que ibas a jugar. Literalmente se ve horrible. Capri, bienvenido. A ver, tiene mala pinta, pero bueno, ya está. Es el último. Voy a jugarlo. Y es justamente uno de los que le tengo más cariño. Y si es un first person shooter, me da igual. Básicamente estoy spameando hechizos en todo el juego. Desde el primero que vengo spameando. It wasn't a traditional video game per se. Screen Life Games also published a mobile version of the popular Scenic game for iOS in 2010. The game featured HD clips from the first 6 movies and included a number of mini-games to test players' memory. In 2011, EA released what should have been an epic conclusion to the series that built upon all the titles that came before. To their credit, EA did hear the complaints on Part 1 and certainly attempted to remedy that with Part 2. No es lo que espero de Harry Potter, pero bueno. Was another disappointing entry in the Harry Potter series. On the positive side, EA attempted to tell the story in a linear fashion that followed the movie more closely than Part 1 by not including those seemingly random, unnecessary side missions, and went back to a spellcasting system that mapped spells to the face buttons. They also added sequences with more playable characters in an attempt to capture the collective efforts of wizards fighting on Harry's side throughout the series and in the Battle of Hogwarts. Playable characters included Harry, Ron, Hermione, Ginny, Neville, and even Seamus, Professor McGonagall, and Molly Weasley. Unfortunately, the overall gameplay and progression once again suffered with boring level designs and wave after wave of Death Eaters to fight. The game also proved to be another short experience that could be beaten in around 3 hours. All in all, it was a disappointing conclusion even by the mediocre standards of the movie tie-in games that came before it. This time round, even the mobile version was somewhat of a disappointment. Gameloft handled development rather than EA Mobile, and the game suffered as a result of this change. The graphics and animations were praised yet again, but the gameplay fell flat. Pocket Gamer said, quote, "But when it comes to play itself, and the beguiling plot that rests heavy upon it, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 is neither engaging enough to mop up those with a casual interest, or active enough to serve those first in the queue at the flicks." Close quote. Fortunately for Harry Potter fans, Deathly Hallows Part 2 wasn't the only Potter video game to release in 2011. Traveler's Tales was back with the sequel to its first LEGO Harry Potter game. LEGO Harry Potter Years 5 through 7 covered the events from Order of the Phoenix all the way to the series' conclusion in Deathly Hallows. The game once again delivered the classic LEGO formula with 2-player co-op, humor, fun. A ver, yo les voy a ser sincero, me parecen horribles los juegos de LEGO. He jugado al LEGO del Señor de los Anillos y les juro en mi vida me ha aburrido tanto. Es más, había un montón de cosas por hacer y literalmente empecé a hacer la principal porque no podía jugar. No me gusta el LEGO, no puedo, no tengo juegos de LEGO en mi biblioteca de Steam y no. Justo te iba a decir que te parecían los juegos de LEGO, no me gustan. Fun yet simple mechanics. O sea, entiendo a la gente. Extras to unlock. Entiendo a la gente que juega, se divierte, la pasa bien, lo entiendo.
Al fin y al cabo, a ver, un videojuego es para pasarla bien. El tema es que yo no puedo, no puedo concebir en mi cabeza jugar un juego de Lego. No. Hay muchas cosas. Jugué un montón de juegos de Lego. No es que solamente jugué el del Señor de los Anillos. Yo solo jugué el del Señor de los Anillos y me gustó bastante. Está bien, ¿ves? Entiendo, por ejemplo, yo lo jugaría con la hija de mi pareja. No tengo ningún drama en jugarlos, pero me aburren. Es más la interacción que tengo con otro jugador que el juego en sí mismo. Although some scenes are changed from the books and movies, often for comedic effect, the LEGO games did a great job at including the most iconic moments throughout Harry's final years at Hogwarts, including the battle at the Department of Mysteries, Dumbledore and Harry's fight against Inferi in the cave, and of course, Harry's final Tenía un mundo grande confrontation with conectado un montón de Voldemort boludeces para himself. juntar Like muchos years 1 through personajes. 4, Eso Lego básicamente Harry Potter years hacer 5 lo through mismo en 7 todos los juegos de remains Lego. one of the best reviewed Potter games to date, with aggregate scores in the high 70s to low 80s depending on the platform. The DS and PSP versions were both scaled back versions of the console games. As a result, they didn't review as well, but most still found them to be enjoyable. Following the release Por cierto, Capri, hay un juego de Lego del Hobbit. Por las dudas, seguramente ya lo sabes, pero hay uno ahí. of Deathly Hallows Part 2 and LEGO Harry Potter Years 5 through 7 in 2011, the Por cierto, franchise este entered Lego a es new de era for PlayStation the 4. series, as no other books Está en or la esquina movies justo were de on the tapar el horizon. juego. In 2012, WB released what can best be described as experimental titles, heavy on gimmicks, with Harry Potter for the Microsoft Kinect, Wonderbook Book of Spells for the PlayStation 3, and then Wonderbook Book of Potions, also for PS3. Harry Potter Kinect was an exclusive title for the Xbox 360 and unsurprisingly required the Kinect accessory. Spells were performed with physical gestures and verbal incantations. This game was clearly geared toward a younger audience considering its actively tiring controls and short overall length. Book of Spells seemed to fare a little bit better with critics. The title actually came about as a result of a partnership between J.K. Rowling. Ni en pedo juega el Hobbit. Las pelis me deben rabia y el juego debe ser mucho mejor. A ver, está bien. No sé qué le pasó al... Un segundo que tengo que enviar un mensaje. Copiar mensaje de texto. Lo del CGI de la película es horrible. No sé quién se le ocurrió. Lo que pasó con el Hobbit, no sé qué pasó ahí atrás, pero uff. Rowling's Pottermore website and Sony Computer Entertainment. The game was developed by Sony's London studio and even gave users the option to link the game to their Pottermore accounts, which would then in turn match the player's wand and Hogwarts house from their Pottermore account. As far as the actual gameplay, Book of Spells was an augmented reality experience that was exclusive to PlayStation and took advantage of the iToy and PlayStation Move accessories. Like the Wii Remote before it, the Move controller was a natural fit to simulate wand motions. Through augmented reality with the iToy, the Move controller itself appears as a wand on the TV screen. Okay. The title, Book of Spells, is actually inspired by the textbook written by Miranda Goshawk in the series. In what is seemingly a common theme for many of the Harry Potter games, the overall experience ended up being rather short and not Exprimir cada centavo, gente, exprimir cada centavo. Es eso. not worth the price of a full-fledged release. Critics did praise the actual mechanics of the game and its clever use of the PlayStation Move controller. Wonderbook Book of Potions released in 2013 as a follow-up and featured nearly identical gameplay but with more of a focus on brewing potions rather than casting spells. J.K. Rowling created a completely new character, Zygmunt Budge, who guided players in their potion making throughout the game. I am Zygmunt. No, el libro está bien. El libro está bien como concepto, pero la peli hubo un montón de cosas que a mí no me gustaron. A mí todo el apartado de la peli no me gustó. No sé, había algo ahí que vi la 1 y me pareció aburridísima y dije no. Creo que sí. Ah, ya sé qué es. Ya sé qué es. Dios, me acaba de pegar un susto. Me agarró de sorpresa. Ahí les bajo un poquito para que no se ponga. Oh, esto empieza en 15.
Vamos a dejarlo más. Voy a proceder a hacerme más pequeño con la cámara. Pero no sé cómo se las arreglaron para hacer algo aburridísimo y lo alargaron demasiado. El dinero, Capri, el dinero. Aparte del CGI terrible. No puede ser que las escenas de anillos se vean en 2000 y 2003 están mucho mejor hechas. Es que están mucho mejor hechas, ese es el problema. Voy a proceder a hacer mi cámara más chiquita. Más chiquita. Y me voy a poner acá. Sí, creo que ahí está bien. Voy a sacarlo de la subgol. Porque seguramente va a haber subtítulos y todo eso. A ver, sinceramente, mis expectativas con este juego están muy bajas. Y el otro día estaba hablando de las casas de Hogwarts. Y las casas en Hogwarts, en portugués, se llaman Grifinoria, Corvinal, Lufa Lufa y Sonserina. Grifinoria, Gryffindor, Corvinal, Ravenclaw, Lufa Lufa, Hufflepuff, Sonserina, Slytherin. Son unos visionarios. ¿En qué idioma? En portugués. No sé qué tan alto estará la música con respecto a mi voz. Me da un poquito de miedo de eso porque... A ver, yo creo que ahí está bien. Es que Lufa Lufa es una cosa muy dura para mí. Y eso que yo no soy fanático, o sea... Si hay algo en este canal es que odiamos lo de Hufflepuff. Y por lo que veo, Portugal también odia a Hufflepuff. Full temático de Harry Potter, gente. Mira, hasta el vasito de Harry Potter. De Hogwarts. Si te toca el Lufa Lufa de lado que te haga muy correctamente. Es un vaso térmico, por cierto. Tengo la tapa por ahí, pero soy un desgraciado y no me gusta tomar un vaso con tapa. ¿Cuáles son tus expectativas, Capri, con el videojuego este? Porque vos sos el que está esperando más que yo. Solo por curiosidad. Podría poner acá Special Event, ¿no? Eventos especiales. Es que Lufa Lufa. Mi expectativa, uff, a ver, diga su expectativa, joven. Fale ahí, fale. Tienes 9 minutos.
Yo sinceramente no espero mucho, ese es el problema. O sea, a mí todo lo que me muestren me va a sorprender, seguramente. Yo quiero tirar hechizos a todo lo que se mueva, pues suena bien. Ya de por sí, seguramente sea algo así porque con Shadows tienen experiencia ellos en hacer esto. Poder ir a Hostmate y reventarme a comprar cosas. O sea, vos querés un mundo abierto de Harry Potter. Eso es lo que me estás diciendo. Mi mundo abierto. Un buen y divertido sistema de Quidditch. Por el amor de Dios, eso de efecto poder volar más o menos con libertad. Suena bien. Dijeron que iba a ser un RPG de mundo abierto, me parece. Dijeron que iba a ser un RPG, no sé si mundo abierto. Pero seguramente con todo lo que es... Con todo lo que vendió Ubisoft y todo eso con el Assassin's Creed Valhalla, creo que va a sentar como un precedente para los RPG y todo eso. O sea, sí o sí, la evolución lógica del mundo abierto es un RPG. Y el RPG al mundo abierto. Y es horrible. Va a haber 10.000 cosas por hacer, más puntos en el mapa. A ver, yo me lo voy a plantear. Pero tienen que enseñar gameplay. Sí o sí tienen que enseñar gameplay. Y... fecha, tienen que dar fecha. Son 20 minutos, así que en 20 minutos si no muestran algo... Harry Potter es como Sonic, siempre hay expectativas y siempre decepciona. Uf, es que... yo no le quiero dar dinero a esta señora, la verdad, pero... me comprometí a jugar los juegos, así que... Y dentro de todo... no sé, hay algo ahí que... se escucha bien, ¿no? El audio de la página y eso. Para cerrar con el tema del Hobbit. A ver. No sé si puedo ver esto en directo. Ah, está. Adelantar la escena de los barriles en el río. Pero me lo podés enviar bien, cabrón. Envíamelo con el tiempo correcto. Es que uff. Yo te juro, no pude ver el Hobbit. No pude verla, ninguna. La primera me aburrió un montón. Un montón. Y dentro de todo a mí me gusta Tolkien. Yo la vi en el cine y te juro que me sacó la película. Se veía tan falso que me dio bronca. A ver, yo por lo menos no tuve esa frustración. Y lo peor de todo es que no recuerdo qué estaba haciendo en ese momento, que no tengo noción contextual de nada, o sea... Por ejemplo, no es el típico momento ese que decís, no, lo pasa de vi en Twitter que la película era horrible y por eso no fui a verla. O algo así, nada, no vi nada. Vi la película en mi casa o con mi mamá, algo así, y dije, esta película es horrible, me estoy aburriendo.
A ver. A ver qué tal esto. Esa es la pregunta. Desde la página de PlayStation dijeron de que puede ser que haya copyright en estos audios, así que nos vamos a comer un strike muy lindo en YouTube. Por cierto, los streams anteriores ya están subidos a YouTube, así que esos streams de Harry Potter no se van a perder. A ver, ¿qué tal esto? Oh, no sabía que lo resubías a YouTube. ¿Cuánto tardas en hacerlo? A ver, tardo básicamente lo que yo quiero. Tengo buen internet. Lo que pasa es que no streameo en más calidad porque el procesador no le da la nafta. La limitación de mi computadora es mi procesador, no es el internet. Y tengo 100 megas de subida y de bajada o 300 por ahí. Tengo una barbaridad. Cuestión de que... Cuestión de que tardo más en descargar el video, en buscarlo, descargarlo y subirlo a YouTube que el proceso de carga de YouTube mismo. Así que ya están subidos, tengo que ponerles el título y publicarlos. Tardo entre una semana y 3 días. Lo que pasa es que digo, qué pereza, descargo los videos en mi computadora porque no puedo exportarlos, no sé por qué no se exportan en YouTube. Así que los tengo que descargar a mi PC y subirlos desde mi PC. No sé si es que Twitch está bugueado cuando exportas los directos o qué. Parece terrible, gente. Bueno, esto ya empieza, así que... Wands at the ready, State of Play is back with an in-depth look at the magic brewing in Hogwarts Legacy. A ver qué tal. No la caguen, la van a cagar. O sea, teóricamente van a ser como 5 o 15 minutos de charla de devs y después puro gameplay. Teóricamente. Lumos. Capturado teóricamente en PlayStation 5. What do you think you're doing here, humans?
Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Okay. Hay creación de personaje. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you are starting Hogwarts late, as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charming. I am confident you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Opa, me está gustando el combate, Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. ¿Qué? ¿Qué? You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. Esto es un detallazo. Que veas a los elfos domésticos de la late cocina. Es un detalle. 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Espera, ¿tienen elfos domésticos en el juego alucinando la comida? Sí. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. O sea que hay una rebelión de elfos. Landlords loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. Then all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? You're not telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go.
no hay mucho gameplay. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect Son ranged los hechizos spells del and 5, direct weapon son los hechizos del strikes. 5. Miren. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Son los hechizos del 5. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. ¿Y eso? Slam with Descendo. Roast with Incendio. Pero por favor, que le estás prendiendo fuego. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Algo me dice me voy a reventar a combate si lo juego. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Tiene sentido. Uy, casi me caigo. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. Eso es detallazo. Usar las mandrágoras para... In this class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broomflight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these students, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin. We've been over this, boy. Pricklefigs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement.
You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Pará, ¿tiene tiempo? Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Oh, Michi. What? Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. ¿Cómo? Master spells. ¿Puedes elegir ser bueno o malo? Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Porque eso no es la canción de los Avengers. Vacaciones 2022. Vacaciones. Holiday. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. Pues bueno. A ver, para no haber esperado nada de esto, bastante bien. Ahora van a hablar un poco los attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Okay. Ay, qué lindo arte. The lore of the Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail. Lo que pasa es que todas las personas que crecimos con Harry Potter, que crecimos literalmente leyendo los libros de Harry Potter, ya somos adultos. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels Tengo dudas si la casa que elegiste al principio tiene una reproducción. Creo que no. Creo que no. El lugar de la sala común nada más. Iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two.
just the discovery of like seeing things portrayed for the first time. Maybe they've read something and had a picture in their head the whole time, but then finally to get to touch it, to walk around it. You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. We were creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, in the Wizarding world that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding world from, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that. And then beyond, we would go into the films. Being able to put our own spin on what this universe was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. As a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know. Lo que están planteando es súper interesante porque nunca se vio la sala común de Hufflepuff. They'll recognize certain locations. Hufflepuff pasa ahí inadvertido. No es importante. It's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous School of Witchcraft and Wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game, because you're going to have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Having a world that is a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. Sigo pensando en los pollos esos que salieron de los huevos. Ahora, lo interesante de acá es si puedes tirar una bala quedadora. Si realmente we truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time.
Eso es todo. A ver, les propongo lo siguiente. Me acaba de dar un escalofrío en la espalda por lo que voy a decir seguramente. Capaz me compro el juego. Y cuando salga, ¿no? Si es que realmente puedes elegir la casa que te toca, me va a tocar o Ravenclaw o Slytherin, por cómo soy. Si va basado en algo así, por cómo soy, seguramente me va a tocar alguna de las dos. Si me toca Ravenclaw, hacemos run buena, o sea, literalmente no matamos a nadie, lo normal. Si me toca Slytherin, matamos a todo el mundo. Me importa un carajo todo. Esa es la promesa que yo les hago acá. Ahora, denme un segundo, los voy a dejar con musiquita y nos vamos a jugar Harry Potter. Se viene Hufflepuff. Cállese, señor. Les voy a dejar esto para que tengan una ilusión de que algo va a empezar. Ahora vengo. Hey, hola. El meta va a ser elegirse Slytherin y rushear el Avada Kedavra. Literal, sí, si a mí me toca Slytherin, literalmente cagaron. Porque tenía un arma, no sé, es el arma de juguete de mi sobrino. Se viene Hufflepuff, es que no. Es más, como es lore de este canal, si me toca Slytherin, el primero que voy a matar va a ser un Hufflepuff. Tremendo odio este día, ¿no? Vamos a jugar. Va a jugar. Deme un segundo que tengo que hacer algo y le damos. Luego vemos a los speedrunners pasando ese juego puro flipendo. A ver, yo no estoy muy interesado en el speedrun, así que... A ver, me causaría gracia igual. Teóricamente arreglé lo del juego esto que no tenía audio. Básicamente lo desinstalé y lo reinstalé. Vale, puedo quitar esto. Vamos a mover esto para acá. Esto para acá. Por cierto,
Creo que si ponen exclamación speak pueden hablar. Hablar de verdad, o sea. Nancaro. Olita. Vamos a sacar la música y voy a poner el juego. La escuché como muy bajito, Lolita. Un segundo que quiero ver. Nancaro. Lufa, lufa. Está perfecto. Lufa, lufa. Vamos a jugar. Captura de juego. Esto para acá. Capricórnio F. Meu home Nancaro KKKKK. KKKK. Exactamente. Teóricamente esto ya debería funcionar. Correcto. Un segundo. A ver, creo que acabo de cometer un error igual. Me Nancaro. Que por cierto, ya los puedo ver en el segundo monitor porque no sé por qué, pero este juego tiene sincronización con 2 monitores, así que está bien. Ahora lo incómodo va a ser jugar realmente porque tengo el micrófono acá al frente. Debería cambiar la... Primero que nada vamos a cambiar la resolución porque creo que está en 800 por 600. A ver. Un segundo, ¿sí? Estoy acomodando el video show. Es que si está en 480 es morirse, ¿eh? Y acá vamos a cambiar esto a Harry Potter. Harry con G, muy bien. Sí, se acaba de cambiar solo otra vez. Ahí está. Vamos a ponerlo... Por favor, A ver si puedo concentrar mi mente en hacer una cosa estaría guapo. Creo que ahí está actualizada la categoría. Este no es. El brillo está bien. ¿Sonido? Subtítulos están activados, está bien. Bueno. Creo que ya está todo, así que... espectacular. Vamos a darle. No sé si soy el... No miré si era el único que estaba streameando este juego, la verdad. A ver. Incluso si hay competencia, soy el mejor streameando este videojuego, claramente. Soy... soy realmente la opción válida para... intermedio.
Vivimos tiempos oscuros. Nuestro mundo se enfrenta a la mayor amenaza de su historia. Ha habido desapariciones, muertes, pero aún así, el ministerio sigue aguantando. Mantendremos a salvo a la gente. ¿Reconocéis a esta mujer? Doña Charity Barbeck, amiga de los Muggles y sus costumbres. Basta, Nagini. ¿Novedades? La Orden sabe que nos hemos infiltrado en el ministerio. Van a trasladarlo hoy. Ya se han cometido demasiados errores en lo que se refiere a Harry Potter. Esta noche me ocuparé en persona. Por cierto, el otro día estaba recordando, en esta parte muere Ojo Loco. ¿Todos preparados? Al llegar a la madriguera, estarás a salvo. Porque hay un tipo que... de camino. Al hacernos pasar por ti, los mortífagos no sabrán quién es el verdadero Harry. Correcto, soy el único jugando eso. ¡Agárrate, Harry! Está bien. ¡Cuidado! Harry, tenemos que volver y ayudar a los otros. Lo siento, O sea, yo ayer lo dije en broma, que era un first person shooter, pero al parecer es un first person shooter. Bastante bien, la verdad. Es más fácil no apuntar, es literalmente más fácil no apuntar. No tenemos nada más que hablar con Hagrid. Hay que salir de aquí. No nos daréis. Continúa, Hagrid. Tampoco parece muy molesto que sea un perro. No, la verdad que te da igual. A ver, no es lo que esperaba de Harry Potter. Sigue lanzando. Guarda algunos haces en la manga. Hagrid, cuidado. Papá, está muy alto el sonido. Estaba pensando eso. Hay que salir de aquí. Continúa, Hagrid. Vaya. Dios, qué mareo. Uf. Pero Harry. ¿Ya oísteis al señor tenebroso? ¡Desmayo! ¡No nos daréis! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Continúa, Harry! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah! Hizo. ¡No nos daréis! ¡Continúa, Harry! ¡Desmayo! Me encanta porque te da la opción de hablar y dice los mismos 3 diálogos. ¡Hay que salir de aquí! Lo único que hago es clic izquierdo, es increíble. Toma, Hagrid. ¡Hagrid! ¡Hagrid! ¡Tenemos más detrás!
Lo gracioso de esto es que yo pensé que... No recuerdo bien el libro, la verdad, no lo voy a mentir. Pero recuerdo que... Tengo como el recuerdo de que Hagrid se desmaya porque le tiran un hechizo, pero... Creo que Harry se desespera tanto que saca como un turbo o algo así y llega a la casa de Ron con Hagrid desmayado. Puede ser un error tranquilamente. Lo gracioso es que no importa realmente si te defendes o no. ¿Y ya está? ¡Harry! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Harry? ¿Estás bien? ¿Harry? Es... ¿Quién, Harry? Es... Voldemort. ¡Es mío! Vaya. ¡Detrás! Yo leí el libro como en el 2008. Yo literalmente lo leí una vez y me lo leí apenas salió. Me lo leí en inglés. Y me acuerdo que me quedé toda una noche leyéndomelo. Toda una noche entera. Y me lo leí, me gustó en su momento. O sea, tampoco es que me volvió la cabeza, pero me gustó el final que le habían dado nada más. ¿Dónde está este tipo? Fue. A ver, el libro ya tiene sus años, es increíble. ¡Rápido! ¡Es Harry! Lo que me acuerdo es que me puse re triste porque murió Ojo Loco. Que en realidad Ojo Loco lo lees en los libros y es como nadie, porque literalmente no tiene ninguna descripción. Harry, ¿estás bien? Es más, en el quinto libro, vos lo ves a Ojo Loco y Harry le dice: ¿Qué pasó con Voldemort? Tranquilo, Harry. No sabía cómo Harry eras. está bien. Y la Orden ha puesto encantamientos protectores aquí, a salvo. Por ahora. No puedo estar aquí, os pongo a todos en peligro. Despacio. No debes hacer movimientos bruscos. Además, no podemos irnos a Pobre Ojo Loco. Lo peor de todo es que no me acuerdo de quién lo traiciona. O sea, el personaje ese es bastante meh. Has estado como inconsciente. Deberías... Dobby, ¿qué? A Dobby, ¿qué le... A ver, lo de Dobby es bastante triste en los libros. En las películas no tanto, en las películas como que me dolió menos. Pero en los libros es bastante triste porque tiene más personalidad. Debemos acabar lo que él empezó. Debemos destruir a Voldemort. He estado pensando. Voldemort, de quien vosotros sabéis, hizo Horrocruxes, ¿verdad? Y 2 ya están destruidos, ¿no? ¿Creéis que sabe que parte de él ha muerto? Me da igual. Buscaremos los otros 4 y destruiremos lo que queda. Podemos hablar de esto más tarde. No estropeemos el gran día de Billy Flynn. Vaya, gran día para casarse. Acaba de morir Ojo Loco. ¿Cómo estás? ¡Caray! La locura debe de ir en los genes. ¿Quién es ese? El padre de Luna, Xenophilius. Mejor saludarlo. Xenophilius. Ha apoyado a Harry todo el verano en vez de ignorar la verdad, como el profeta. Además, podría ser nuestra última ocasión de hablar con Luna. Es extraño pensar que todos volverán a Hogwarts menos nosotros. Hermione. Busquemos al señor Lockwood. Ron, espero que el padre de Luna no intente hablarnos de Snorkax, de cuernos arrugados o Nargles. Me lo voy a gozar, me lo voy a pasar lento. Porque es el último, literalmente. Bueno, no se puede correr. La cámara está como extremadamente cerca, ¿Cómo decir? Es horrible. ¿No nos conocemos?
me suele encontrar memorable. Es del ministerio. Te recordaría y no te recuerdo. Es del ministerio. Yo estudié allí, pero no soy de allí. Me gustaría poder correr o trotar, aunque sea. Entiendo que no es lo bien. Te acabas de meter en el pantano con tu traje, ¿verdad? Pues bien, no voy a discutir nada. Ok. ¡Qué maravilla de carpa! Estoy impaciente porque empiece la celebración. Espero que haya tartarufiado. Hace una eternidad que no tomo. Mentira. Lo sé. ¿Quién lo diría? ¿Cómo lo lleváis vosotros? Me acuerdo que en esta época, en esta parte del libro es como ultra serio. Porque se van a casar estos y están como todos ultra preocupados por lo que pasa en el Hola, señor Lovewood. Espero que sepas, señor Potter, que en el quisquilloso apoyábamos a Dumbledore mientras vivía. Y ahora también lo apoyamos a usted. Gracias. Tiene solamente una animación. ¿Ha venido Luna? Mover el bracito. Entretenido en ese precioso jardincillo con esa maravillosa plaga de gnomos, cuyo nombre correcto, por cierto, es Gardensi. Deberías felicitar al señor Weasley por ellos. Os estaba buscando ahora. Gracias. Sí, lo haré. Vaya. Xenophilius no me suena. Lo que pasa es yo no recuerdo si se llama así Xenophilius. Pero no es un, no sé, es un nombre como que mucho no me gusta, no sé por qué. Acá se lo conocemos. Xenophilius, no. ¿Por dónde empezamos a buscar los horrocruxes? No sabemos ni qué aspecto tienen. Bueno, Dumbledore logró encontrar dos. Destruyó el anillo y halló el guardapolvo. Ah, me deja correr. Pero ese era falso, ¿no? Pero era como el de verdad. En algún lugar está el auténtico. Es un detalle que vengan, que caigan del cielo, ¿eh? Porque hacen teletransportación. O sea, es un detalle bastante... Una amiga mía fue a Bobatos con ella. ¿En serio? Si te soy sincero. ¿Por qué me dejas ir por acá? ¿Estos saben lo que es? Esto es literalmente coberturas. Estos son coberturas. Es literalmente un shooter. Es increíble. Este juego no flash, perdón. Flash. Ahí está. Señor Weasley, ¿quería hablar con nosotros? Sí, así es, veréis. Resulta que Dumbledore os dejó algo en herencia. ¿A todos? Sí. A ti, Ron, te dejó su desiluminador. A Hermione, su ejemplar de los cuentos de Biddle el Bardo. Y a ti, Harry, la snitch que atrapaste en tu primer partido de Quidditch. Y también la espada de Godric Gryffindor. Pero el ministerio insiste en que Dumbledore no podía disponer de ella a su gusto. Aunque eso da igual, porque nadie ha podido encontrarla. Dijo, ¿para qué era todo esto? Esto cuando lo lees por primera vez te rompe la cabeza porque decís qué sentido tiene esto. Dejáis todo en vuestras habitaciones y bajáis a la fiesta. Hay una boda que celebrar, ¿no es así? Recuerdo leerlo esto y decir, pero Dumbledore estaba demente ya, ¿puede ser? Ni idea. Tal vez Dumbledore solo quisiera animarnos. ¿Creéis que estos eran pistas? ¿Debía haber fuegos artificiales antes de la boda? El ministerio ha caído. El ministro de magia ha muerto. Vienen hacia aquí. Acá es cuando se va toda la mierda los libros, es increíble también. Coberturas, no puede ser.
Pero campeón. Mira, campeón, me equivoqué de camino y aún así... Ok, con barras se hace el hechizo protector Nancaro. ¡Corre, Harry! Que salir de aquí. Harry, hay que largarse. ¡Desmayo! ¡Desmayo! Harry, tenemos que ir. ¡Acabad con ellos! ¡Desmayo! De repente está todo hecho trizas en el juego. En este juego esos flashes, es horrible. ¿Dónde estamos? En Londres, en la avenida Shaftesbury. Hay que cambiarse. He traído algunas cosas por si había una emergencia. En este momento es re... acá es cuando te das cuenta que Hermione es literalmente una mamá. ¿Cómo iban a saber que estamos aquí? Sabían dónde estábamos las otras veces. Y en las noticias Muggles hablan de desastres naturales. Medio cortita esta sesión de batalla, sí. En realidad no es una sesión de batalla, sino que es más correr que otra cosa. Su capa de invisibilidad. Creí que sería útil. ¿Estarán todos bien? ¿En la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Me parece que de exploración poco acá. Pero porque este cartel brilla como si... ¿Por qué soy enano? Literalmente soy enano. Es increíble. Sé para ponerte la capa, pero ¿para qué te quieres ponerla aquí? ¿Qué? ¿Estarán todos bien? ¿En la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Estoy muy nervioso desde que empezaron las tormentas. Pero ¿y estos mens? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen sigilo acá en este momento? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán locos. A mí me preocupa más. Ya es Tiene que estar todo listo la próxima semana o se volverán. Ah, me acabo de destapar justo. Esto se transforma en GTA de repente. Un poco. ¿Estarán todos bien? ¿En la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Esa señora parecía Patricia Bullrich un poco. Estoy muy nervioso desde que empezaron las... Ahora, si Patricia Bullrich no es un mortífago, yo no sé. Nuevo restaurante recién inaugurado y con nueva administración. Buena comida y buenos precios. Rico, barato y a la vuelta de la esquina. Es como que tarda un rato en... No entiendo. No entiendo qué hay que hacer. ¿Bien? ¿En la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Ah, sí, sí. Si corres con la capa de invisibilidad te destapas. A ver, tiene sentido, pero... ¿En la boda? Estaba casi toda la orden. Ellos los protegerán. Yo solo quiero acabar de una vez por todas. No puedes degollarlo por detrás. Buena comida y buenos precios. Creo que no. Rico, barato y a la vuelta de la esquina.
que no sé por dónde es. No puedes hechizarlos, así que... Vaya. No puedes tirarles hechizos. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. Había una forma de tirar un hechizo, ¿no? ¿De verdad crees que podría haber mortífagos aquí? Mejor asegurarse. Ay, soy tontísimo. Bueno, es para allá. Ok. Ahora se me podría haber ocurrido antes tirarle el hechizo que guía, básicamente, pero me olvidé. Lo he leído en la prensa. Decían que volvían a causar problemas. Tiene que estar todo listo la próxima semana. ¿Eso es lo que crees? Lo sé, no se enteran, ¿verdad? ¡Anímense! ¡Cojan uno y llévense otro por el mismo precio! No es un mortífago. Acabo de quitar la capa contra el frente de la mina, pero soy tonto, ¿eh? ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. ¿Por qué los magos no te pueden ver si sos un chico normal con un palo en la mano? No lo sé. Pero soy tonto. Es que quiero correr. Es que me sale correr, perdón. Pido perdón. ¿Estarán todos bien en la boda? Estaba casi toda la orden. ¿Podríamos hacer eso y salir airosos? He visto una foto. Yo solo quiero acabar de una vez por todas. ¿Es eso lo que crees? Hace más frío que ayer. Tal vez debería haberme comprado. Vaya. ¿Estarán todos bien en la boda? Puede ser que esta película sea... puede ser que esta misión concretamente de sigilo sea mi némesis. Sí, puede ser. Soy horrible en los juegos de sigilo. Me cuestan horrores. Está colado por... Finge que no, pero se... ¡Acabo de entrar en el área! ¡Prensa diaria! ¡Prensa diaria! No es un mortífago. Sí, bueno, Harry, esa será tu opinión. Me acabo de trabar con... O sea que hay que ir y volver. Pues lo siento mucho, otra vez te preparas tú el equipaje. No sabía que íbamos a irnos así. Nunca fui bueno en adivinación. No es adivinación, es planificación. Necesitamos estar preparados. El vendedor de periódicos es Magel. Bueno, no está de más ser precavido. ¿Y aquella mujer de allí? ¿La has comprobado? O sea, me tengo que acercar con la capa. Ok, menos mal. Menos mal que hice sigilo. Frijoles mexicanos sin límite. Descuentos para estudiantes. Lo sé, no se enteran. Frijoles. ¿Frijoles? Tener puesta la capa tiene límite del tiempo. No, sí, es una no. mortífaga. Necesito quitarme la capa. Ay, no te la puedo creer. Ah. Menos mal. ¿Crees que Harry aún lleva el detector?
Quizás sea por lo que nos encuentran los mortífagos. El detector se desactiva a los 17. Y Harry no se ha acercado a ningún mortífago que lo haya reactivado. Pues hay algo que delata dónde estamos. La mujer del cartel también es Magel. Parece que nos hemos librado de ellos. Cierto que... ¿Aquí estamos a salvo? No lo sé. Entremos en la cafetería para no estar a la vista. ¿En cuál cafetería? ¿Aquí estamos a salvo? No lo sé. Entremos en la cafetería para no estar a la vista. ¿Aquí estaremos a salvo? Ni idea, colega. Salgamos de la calle y decidamos a dónde ir. Ok. Ahora que lo pienso, ¿qué pasa? Se acaba de pegar una trabada. Correcto. Mucha magia, pero si a un policía le pega un tiro, es más efectivo reventarle el desmayo que a alguien. Sí. Bueno. Sí. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Derecho reante? Muy peligroso. Si Voldemort se ha apoderado del ministerio, ningún lugar de los antiguos es seguro. Vaya. Sentémonos ahí. Pensaremos qué hacer. ¿Tú qué opinas, Harry? ¿Harry? ¿Me acaba de matar? Ah, ok. ¡Nos encontraron! Ahí va eso. Impedimenta, desmayos. Impedimenta. Debemos desaparecernos de aquí. Sí, pero ¿a dónde vamos? Harry lo hubiera fregado solo por cómo vestir. A ver, es que en este momento Harry se da cuenta teóricamente porque uno tiene la varita, creo, en el bolsillo del pantalón. No recuerdo bien, me lo estoy sacando medio del orto, pero creo que era eso. No esperaba volver otra vez. ¿Será seguro? Espera. Esta parte es horrible también. ¿Qué era eso? Alguno de los embrujos que la Orden usó para proteger la casa. Si los mortífagos no podían entrar en Grimmauld Place. No, pero tampoco deberían saber lo del traslado de Harry. Yo mismo estoy haciendo la denuncia al INADI si es que sirviera de algo. Busca la cocina, pero si la cocina está acá. Es un detallazo de que hayan calcado literalmente las habitaciones del juego cuando estuvimos acá. Potter vigilancia. Pulsa escape y objetos para recoger. Ah, te dan cosas, a ver. Canuto. Y ahora, Rejón presentará nuestro popular espacio Amigos de Potter, con las últimas novedades sobre los amigos de Harry Potter. Hemos sabido en las últimas horas que Rubeus Hagrid, el famoso guardabosques de Hogwarts, se ha librado por los pelos de que lo detuvieran en los mismos terrenos del colegio donde se rumorea que celebró una fiesta en favor de Harry Potter. Con todo, no llegaron a apresarlo y creemos que en estos momentos huye de la justicia. Tener un hermanastro que mide 5 metros ayudará para escapar de los mortífagos. Eso te coloca en ventaja. Pero aunque aquí en Potter Vigilancia aplaudimos el temple de Hagrid, instamos a no seguir su ejemplo porque las fiestas para apoyar a Harry Potter no son muy prudentes en la coyuntura actual. Especialmente con lo de que el ministerio está utilizando patrullas de carroñeros. Sí,
Para todos aquellos que Ah, no lo pues era el sepan, carroñero. el ministerio ha autorizado a los llamados carroñeros para que den caza y entreguen a cualquiera a quien se considere indeseable. Que no es nuestro caso. Todas las novias que hemos tenido nos adoraban. A ti sería por esos adorables bigotitos, roedor. Así es, tentácula. ¿Tentácula? En fin, desde Potter Vigilancia saludamos a todos los que habéis sido injustamente calificados de indeseables y decidles a los que lo son de verdad, Dolores Umbridge, Malfoy, que ya les llegará la hora. Cierto que en la radio empiezan a escuchar cosas y la resistencia y todo eso, de el listado de quienes mueren, cosas así. Esa parte está buenísima. Voy al baño y ahora vengo. Disculpen. Lo que yo no recuerdo es si realmente se llamaba Potter Vigilancia. Tengo como el recuerdo de que era más el ejército de Dumbledore o la resistencia, algo así. Harry está en nivel 3, no tengo ni idea de qué es eso. Que no puedas correr acá me mata. La cocina teóricamente es acá abajo. Allá. Experimenta, experimenta. A ver. Experimenta. Si no me lo dijeras casi creería que esto es un juego de Star Wars. Es que... El sonidito. Pium, pium, pium. Recuerdo que había invasión de duendecillo de Cornales, pero no... Experimenta. Lo mejor de todo es que esta casa la hereda Harry. Y acá no estaba... Protego. Experimenta. Esto no es como un poco sospechoso. Ah. ¿Cómo? Mayus. ¿Estás bien? Sí, genial. Hermione. No hagamos ruido. No sabemos qué más puede haber. Comprobemos el resto de la casa. ¿Creéis que hay alguien aquí? Con los hechizos protectores de la orden no debería. Pero asegurémonos. A ver, me causa un poco de gracia igual que sea en primera persona. Haces esta casa, pero con...
¿Sabes qué me gustaría? Okay. No sé qué acabo de agarrar. Petrificus totalus. What? ¿Va subiendo de nivel? Ah, sí, va subiendo de nivel, no sé por qué. R.A.B. R.A.B. Son las iniciales del Horrocrux falso, el que encontré con Dumbledore. Regulus Arcturus Black. ¿El hermano de Sirius? Él debió de coger el auténtico Horrocrux. Algo del alma de Voldemort. ¿Cómo lo encontramos? Creature. ¿Creature? Confío en ese elfo, lo mismo que confío que puedo levantar a Hagrid. Creature solía vivir abajo en la cocina. Apuesto a que sigue allí. ¿Dónde crees que estará Creature? Merodeando por algún lado. El muy imbécil. Ese parece Creature. Espero que esté bien. Ha estado solo mucho tiempo. Traicionó a Sirius. No fue culpa suya. Ahí está. El amo. Pregunta, ¿qué pasa? A la noble casa de mi ama con Weasley. ¿Cree que fue una buena decisión separar el último libro en dos partes? No. Entiendo la decisión de separarlo por el tema de la duración, pero no. Que lleguen a coger algo horrible. Aún así se saltearon partes en las películas y en los videojuegos y todo, creo. Creature. E incluso el juego está dividido en dos partes. Regulus tenía un guardapelo, ¿no es así? ¿Dónde está? Creature no lo sabe. Pero lo has visto. Creature no habla con sangre sucia. Creature no traiciona a su amo Regulus Black. Ahora tu amo soy yo, Creature. ¿Qué te ordenó hacer Regulus con el guardapelo? Destruirlo. Fue la última orden que dio a Creature, pero por mucho que Creature lo intentó, no pudo. Creature traicionó a su amo. Creature no pudo destruir el guardapelo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Es inútil, Harry. Está acostumbrado a que le griten. Tendrás que cambiar de estrategia. El último libro es el más largo y por ende el más difícil de resumir para hacer una sola peli y un juego. Sí. Toma, Creature. Quiero regalarte esto. Queremos terminar lo que empezó el amo Regulus. Queremos destruir el auténtico guardapelo. Mundungus Fletcher. Él robó el guardapelo. Creature, quiero que lo traigas. Por favor, trae a Mundungus. Esta parte es genial en el libro. Porque te llenas con el culo de dudas. Porque Creature en realidad es un elfo doméstico, pero es una mierda de elfo doméstico. Y de la nada pasa acá como 1 o 2 semanas y aparece el Creature con Mundungus. Y por cierto, Mundungus es el hijo de puta que se teletransporta cuando van en las escobas y hace que muera a ojo loco. Porque le da tanto miedo que se teletransporta, se va, huye y le cae un hechizo a ojo loco de rebote. El último libro, sí, el más por el otro lado, me parece tan poco memorable la primera parte. A mí la primera parte, lo que pasa es que le tengo un cariño por el tema de haberlo leído apenas salió, ese es el problema que yo... Hermione. Hermione. Sí es cierto de que... Igual, yo por ejemplo, esta parte de la cocina, yo en mi mente, por los libros, la tenía separada, no sé por qué. La cocina tranquilamente para mí podría estar detrás de esa puerta. Toda esta parte, literalmente, podría estar detrás de esa puerta.
¡Desmayus! A ver, supongo que se habrá desbloqueado la parte de arriba. Sí, sí, el libro está muy bueno. ¡Desmayus! Porque se cerró por ahí. R para el conjuro patrón. Petrificus totalus. Desmayus. Desmayus. Cierto que acá viene Monungus Fletcher a robar cosas. De eso me había olvidado. Todos tienen una peli de Harry Potter favorita. Yo no sé si tengo una peli favorita. Porque no sé todas las pelis, para mí le falta algo. Por cierto, el bicho que estaba ahí adentro no era un dementor, era un Bogart. Harry le sigue teniendo miedo a los dementores. Le dudo que haya alguien que diga mi padre favorito es la reliquia de muerte. La verdad que sí. ¿Cómo se le pide a con el ladrón? Mundo Fletcher. Dobby intentaba ayudar. Petrificus totalus. Encima. Petrificus totalus. Vaya. Petrificus totalus. ¡Sacadme a estos elfos de encima! Te llevaste un guardapelo de aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Tiene algún valor? ¿Aún lo tienes? No. Se pregunta si debió pedir más por él. Una arpía me hizo vendérselo. Prácticamente me lo robó. Creo que se llamaba Umbridge. ¿Umbridge? Sí, y ya que os he dicho lo que queríais saber, dejadme al margen de esto. Umbridge vuelve a dominar el ministerio. Apenas sale de él. Pues tendremos que ir allí. Ese guardapelo es Un pelado, sí, todos los pelados son mufas y ladrones. El problema no es el mundo, el problema son los pelados. Petrificus totalus. Qué mala fama se han llevado los pelados al cabo de los años, ¿eh? ¿Te das cuenta de que seguramente no podríamos estar en ningún otro lugar más peligroso? Hermione tiene razón. Nos estarán buscando. ¿Se te ocurre otra idea? Habrá que hacer viajes de reconocimiento para ver cuál es la forma más segura de entrar. Hasta luego, Supera los encuentros en cualquier orden. Estos hijos de Magdalene han sido capturados y se enfrentan en juicio al ministerio. Rescátalos antes de que los carreneros puedan llevarlos allí. ¿Pero esto qué es? ¿Qué son estas misiones? Vamos ahí, no sé. Hubiese preferido un juego lineal. Pero esto parece un shooter, pero en toda regla, ¿eh? ¡Desmayus! Marx y Adolf eran pelados en el álbum, sí. Ya puedo correr. Uy, qué cantidad de vija acabaste de comer. Gracias de parte de todos.
No tengo ni idea dónde estoy yo. Tampoco tengo ni idea qué era eso. ¿El combate te pareció mejor que el juego anterior? No. Todo lo contrario. A ver, entiendo por qué el combate es tan complicado de hacer en un Harry Potter, pero... Uy, me acaban de tirar un crucio, pero... Vaya. Es un shooter, tiene toda la onda del shooter. Petrificus totalus. Petrificus totalus. ¿De qué madera está hecha esa caja? Aguanta todo. La verdad que sí. A ver, no aguanto tanto, la verdad. A ver, me sorprende mucho también que sea un shooter. O sea, ¿a quién se le ocurrió la magnífica idea de usar esto como un shooter? ¿Quién fue el visionario? Poción explosiva. Ah, te dan pociones. Poción explosiva, agarratador. Petrificus totalus. Yo qué sé, si me vas a poner coleccionables en cada nivel, mi recomendación no es que, o sea, ves este escenario, vos lo ves y decís, voy a poner coleccionables de color amarillo. El piso es de color amarillo, el césped es de color amarillo. Ponémelos de color, yo qué sé, celeste, azul, verde. Hay otras, bueno, verde no, por favor. Hay otras gamas de colores. Y la cámara es una delicia, ¿eh? Es maravillosa. Creo que es por acá. Vaya, no. Eso por cierto, es un falso positivo. Encontrar cosas así son falsos positivos. Lugares donde vos pensás que podés pasar y no podés. Creo que puedo ir por abajo. Yo este escenario pienso en un mapa de Call of Duty 4. Es que es un shooter, es un shooter. En realidad supongo que habrá salido en la época esa de... Petrificus totalus. Uy, toma. Ok. Ok, por lo que entiendo, básicamente el Desmayus es una pistola. El Petrificus Totalus es una escopeta. Debería que ver el resto. Y tiene apuntado el juego. Cuando se pone rojo es que estoy autoapuntando. ¿Sabes qué es lo peor de todo? De que a medida que estoy jugando este juego, en mi cabeza suena el tema del piti. El tema del piti ese de intoxicados que hice esquivando balas con mi bicicleta. Eso está sonando en mi cabeza. Ojo, igual el mapa es re grande, Uy, pero quédate un poco, por favor, amigo.
Se agradece. Te acabo de salvar la vida y me decís, se agradece. Y ya está, te vas. ¡Protego! Póntelo, por favor. Debería, es la pregunta. Yo creo que no. Va a cortar un poco la onda del... Creo que es por acá. Uf, pero acaba de comer una cantidad de vija que... No te comento esto. Me sorprende un montón que sea un shooter. Uy, pero este desgraciado. Pero vos sos consciente de la cantidad de pija que acabaste de comer. A ver. El combate sigue siendo un combate asqueroso por lo que veo. Full desmayus. Y cuando tengamos otro... Experimenta. Experimenta. Impedimenta es totalmente el hechizo de Star Wars. Me parece que el mejor hechizo es el desmayo. Hasta ahora, el mejor hechizo que tengo es el desmayo. Vaya. Hay que ver también si las pociones estas que estoy agarrando sirven para algo después o si quedan estaqueadas, si tengo stock. Porque yo que se puede haber un momento de las misiones que esté complicado para mí y necesite las pociones. ¡Hey! Salam. Hola Aliepic Games. We welcome to the stream. Hi and welcome. Thanks, bro. ¿Qué? Ah. Expecto patronum. Expecto patronum. Expecto patronum. Expecto patronum. Expecto patronum. Estaba tan preocupada. Gracias. Ay, Dios. Desmayo. Uy, pero... Uy, tomá.
¡Corre, Harry! ¡Desmayo! ¡Desmayo! Lo peor de todo es que si les pegas a la cabeza parece que los matas más rápido. What are you playing? I am playing. Uy. Polvo peruano. ¿Cómo? Un segundo, ahora respondo. Ahora leo su mensaje. Me queda uno, ¿no? Oh, I am playing with a keyboard and mouse in a PC. Go Nancaro, shoot at the face. Sorry for don't talk a lot in English because my English is so rusty right now. I don't speak English fluently. Yes, fluently. It is a really bunker game. Yes, I think so. It's a shooter, I don't know. Often or usually. ¡Desmayo! ¡Desmayo! La peor nota es que no leí ni qué hay que hacer. Okay. ¡Desmayo! ¡Desmayo! Oh shit, you can walk forward and kill everyone. ¡Desmayo! ¡Desmayo! Okay. ¡Desmayo! Ah. ¡Desmayo! Dude, I have to go. Okay. ¡Desmayo! Have a good stream. Thank you and have. Thanks for stay here. I really appreciate it. Set up.
¿Qué es un aguantar esto? ¡Desmayo! 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 Me acabaron de tirar un... ¡Desmayo! Harry Potter con modo... ¿Con modo qué? Con modo horda, sí. Si tiene un modo zombie... Si tiene un modo zombie con los Infantry ya no me sorprendería, la verdad es que no. Literalmente este es el Totem, como ves, el mapa ese de Call of Duty, el Totem, Totersar, no me acuerdo, es súper reconocible ese mapa. Las cuevas oscuras. El bosque es un lugar peligroso, prepárate para encontrarte con uno de los habitantes más feroces, huye de la guarida del dragón. ¡Wow! La verdad es que no hablar en inglés durante 3 o 4 meses me mató, no sé hablar inglés ya. El no practicarlo. A ver. Te acaba de tirar fuego mágico un dragón, no sé si sos consciente, Harry. Confundo. Encima que teóricamente es un colacuerdo búlgaro. Por lo que vemos, Harry es ignífugo. ¡Confundo! ¡Confundo! ¡Experimenta! 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 ¡Petrificus totalus! Al dragón le importa un carajo, ¡Protego! Lo peor de todo es que me perdí. Estamos yendo al mismo lugar, ¿verdad? ¡Desmayo! Pero por favor. Ay. Ah, bien, que también hay estos puntos.
A ver, estas misiones son son el relleno del relleno. Voy a proceder a correr hasta el infinito. Ejemplares del profeta. Bueno, si estaba detrás de la piedra. Este juego de la peli son relleno, en mi opinión. Me morí. Bastante este nivel. Bueno, ya escapé, ya está. Pero... qué cosa dura. ¿Qué tenía que ver las misiones anteriores con esto? La entrada del ministerio está camuflada como aseo público. Por ahí, en la calle principal. Pero habrá un guardia y no podemos aparecernos dentro. ¿Cómo llegaste ahí? No lo sé. La magia. Nos reconocerían. El Horrocrux está ahí. Hay que entrar como sea. Pues tendremos que hallar el modo de Se me en la selva ecuatoriana. Re exagerado. Durísimo. Creo que este es mi objetivo, ¿no? Se escapó mi objetivo. ¡Ayuda! ¿Es que Ambrick sabe lo que tiene? Se ha abierto el guardapelo y ahora está poseído. A él ya no se le nota bien, porque siempre ha sido libre. Sí. Sí, llega. Ay, es bastante loco lo que acaba de pasar. Según lo que tengo entendido, el men que tengo que atrapar es este. Te descubre de repente como estrella de GTA. Básicamente sí. Pero si te tiré un petrificus total.
Petrificus totalus. A nadie le parece raro que este man esté acá como... ¿Bridge sabe lo que tiene? ¿Y se ha abierto el guardapelo y ahora está poseída? A ella no se le notaría, porque siempre ha sido muy mala. Sí. Sí, tiene razón. Petrificus totalus. Experimenta. 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 Come vieja chota. A ver, muy gratuita eso, pero... Pero ese men tiene una ametralladora en vez de una varita. Desmayo. Desmayo. Esa señora estaba distraída y la mata. A ver, claramente esta no es la forma intended de... ¡Ah! Mira un polvo. Tiene un bicho de esos. Pero ese... Pará, forro. Ah, así que este es tu hechizo, ¿eh? Este es tu hechizo. No, vení, me huyas. Au, au. Au, au. Ay. Es durísimo. Es que ¿cómo haces esto? Ah, la capa se carga si te quedas quieto. Eso es una idiotez, ¿no? Petrificus totalus. A tu casa. Desma... Porque acabo de ver un clip. A ver. Ahora... Acabar con el papel. En mi mesa hay expedientes suficientes para levantar una pequeña pared. Silencio. La seguridad no es todo. ¿Qué es lo que tengo para mí? Reliquias.
está lleno de gente. Petrificus totalus. Vaya. Petrificus totalus. ¿Ven? Eso porque no maté a la vieja esta. Un poco falso lo de la capa, pero bueno. A ver, esta señora se queda quieta acá. El problema es que ahora tengo a este tonto acá. Petrificus totalus. ¿A quién? El mago del sigilo me dice. Este tipo no estaba por acá. ¿Es este? Petrificus totalus. Petrificus totalus. Desmayo. Desmayo. Ah, no era ese. ¿De dónde está el men que tengo que agarrar? Es este tu héroe porque el mío sí va a ser. ¿Es este men? Petrificus totalus. Petrificus totalus. Vaya. Creo que es este men. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Vaya. No, no estoy. No me viste. No me viste. Odio el sigilo, el sigilo y los videojuegos. La peor de todo es que no sé si es este man. Creo que no, porque el otro tenía... Este, ¿no es? Petrificus totalus. Ahí está. Era el otro. Vaya sorpresa. Esta poción siempre me da grima. Pero al menos yo no he acabado con esas cejas, Harry. Vayamos a la entrada. No llames a Harry Harry cuando estemos dentro. Esto es una locura. Una locura total. Buenas, po.
Además que está el hechizo este de guía porque... Sí, sí, voy a ver a Ambridge luego. Si tiene tiempo, es intentar. Ah, cierto que es en los baños, que estos se van al ministerio. Que no tiene ningún sentido porque van por los baños, pero bueno. Y ahí sacará, crack. Esta parte le fue la parte más aburrida para mí. Ahí? Por lo visto. Por favor, qué asco. Tirad de la cadena. No tiene ningún sentido. Ahora la pregunta es, ¿salís claramente de una chimenea donde sale fuego? ¿Salís mojado por meterte en un inodoro o salís seco por meterte dentro de una chimenea? Ahí está la pregunta. Ahí está la verdadera magia. No puedo correr. Más seguridad que la última vez que vinimos. Tú recuerda, trabajamos aquí. No te muestres nervioso. ¿Y ese cargo de texturas, crack? Hay que subir. Date prisa. No sabemos cuánto durará la poción. Si sigue desapareciendo gente, el ministerio se va a quedar sin personal. Ah, por allá. No se dan cuenta. ¿Cuándo aprenderán? ¿Vas a ir luego a la reunión? ¿A qué reunión? ¿La de qué? A vosotros os estaba buscando. Con tu esposa detenida, te convendría esforzarte más por llegar a las reuniones a tiempo. ¿Mi esposa? ¿Viste el clip? No, todavía no. ¿La has olvidado? Ahora lo vi. Bueno, tendrás que hacerlo cuando la condenen. Ahora vamos, ¿o quieres que dé parte de ti también? Por supuesto que no. Creo que no Iremos puedo los poner. dos. Lo siento. Ya te buscaremos. Tú busca a Ambridge. Primera planta. Ahora vamos a mirar ese clip. Hello. Hola, Zay. ¿Cómo estás? A ver el clip. Porque voy a hacer un F5 del clip, porque hay un clip que literalmente es un tipo viéndole las rodillas a... Ay, Dios, no. Bueno. Sorprendido por la existencia de este juego, porque... A ver. Hay un tipo sacando el clip de... Voy a poner mi... un minuto. Hay un tipo sacando el clip de las rodillas de una mujer. ¿Por qué? No sé. El mundo es muy raro. Creo que ahí voy a taparlo. Me muevo un poquito para acá. Mejor acá. Estoy jugando a ser Dios con esto. Hola, Shining Zap. No me suena de nada. Literalmente, yo tampoco tenía idea de que existía mucho. No te voy a negar. Bienvenido. Esto es... Denme un segundo que soy un señor mayor. Bien. Casi se ve. Pero bien tapado, la verdad. Vamos a ver el Twitch el clip que hizo Capri.
No. Toda la cabecita. Encima, el hecho de apuntar es un montón. Es que entro, le apunto a la cabeza y todo. Come vieja chota. Está bastante bien. Bueno. Vamos a seguir porque me lo voy a guardar para después tenerlo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted, señor? A ver, puede que haya explotado el juego. Correcto, explotó el juego. Crashó el juego. Espero que se haya guardado. Como no se haya guardado, me muero, Me muero como si no se haya guardado. Me muero muerto. A ver, tendría que haber hecho chica la cámara otra vez. Pido perdón. Por esta falta de habilidades profesionales. Creo que ahí medianamente. Me voy a poner acá otra vez. Ahí molesto menos, creo. ¿Qué lo trae acá, señor Zap? No sé si decirle Zap o Shine. ¿Y cómo estás, Sai? ¿Todo bien? Por favor, que se haya guardado porque me muero. Bien dibujando, Hugo. ¿Qué estás dibujando? Esto es una textura, es una imagen. Una única imagen. Dios, es que la cámara está tan cerca que me muero. ¿Qué? Pero me equivoqué de botón, pido perdón. Está bien. Supongo que está bien. A ver. ¿Vas a ir luego a la reunión? ¿Qué opinas de lo de los hijos de Muggles? Una referencia y un full body de 2 personajes. Esas son comisiones, ¿no? Suenan como comisiones. Te comiste un garrón de la gran flauta, sí, la verdad que sí. Hola Rey, ¿qué tal Harry Potter? Bastante me. Por ahora bastante me. Creo que el. Ah, bien. Si pudieras darle ese mensaje, te lo agradecería. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Un segundo. A ver, si me quedo quieto, teóricamente esto carga, así que. Por el norte, bebé. Capri hermoso. ¿De qué generación es este juego? ¿De PlayStation 2? No, de PlayStation 3 creo, o de PlayStation 4. Tengo una pregunta. Dispare su pregunta. Diga. Hechizo ametralladora, bastante bien. Es literalmente un shooter. ¿Por qué es un shooter? No lo tengo. Nada más excitante que Harry respirando en el oído haciendo.
PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. No sé, se veía tan mal la PS3, y un poco así. Uy, me comí un garrón de la gran flauta. A ver, puede ser que me haya quitado yo solo la capa de invisibilidad en medio del pasillo, puede ser. Ah, es en este. Ah, o sea, es un ascensor específico. La respiración. Sí, la respiración es dolorosa. ¿Es verdad que ahora hay gigantes arrasando la campiña? Se supone que las nuevas medidas de seguridad son para nuestra protección. Pero no sé, de verdad que no sé. Bastante esta parte, Lo copado de esta parte es que creo que hay un momento que ves cómo reemplazan las lechuzas por notas que vuelan nada más. Pero por favor, que me rozó la gambita. No, no me ves. No, déjame. ¡Pedid ayuda! No existo. Pero... ¡Ah! ¡Espectro patrón! ¡Espectro patrón! Que no existo, crack. Bonjour. Bienvenido. ¡Espectro patrón! Me tengo que ir, que vaya bien. Muchas gracias por estar acá. Bonjour, bienvenido. Gracias por venir, linda noche. Al final no pregunto. Yo quería preguntar. ¿Por qué se están atacando acá? Yo estoy esperando a que se tranquilicen. ¿Por qué están? Ah. Piu, piu. Sí, es literalmente ese sonido. No. A ver. Creo que lo hice bien. ¿Cuál es el despacho de Hambridge? Me quiero morir. Hey, Shiny Zap, muchas gracias por ese follow. Hola, este lado. Expulso.
_, sabe? Gracias por el follow Y por brindar con Manaus. Gato momento, sí, el gato momento. Uy, me comí como tremendo crucio de entrada. Me parece increíble que se vea en PlayStation. A ver, no lo estoy jugando de PlayStation 3, estoy jugando de PC, pero me recordaba mejores gráficos, vamos, mandados. Uy, acabo de correr. Bueno, acabo de cometer un error. Uy, tomá, me agarraron los de los ametralladores. A ver, claramente pasaron cosas. Pero me acabo de chocar con ese sello. ¡Qué barbaridad! No me acostumbro a lo violento que es este juego. Literalmente te revientan a putazos. Y después viene uno y te mea. Pues es verdad. Es que lo peor como está hecho en primera persona, no sabes bien. En serio, este es el gameplay que se inventaron, meterse en las habitaciones y ya está. No te la puedo creer. Es que son unos cerdos. Pero mentira, cara, que no me viste. Petrificus total. Expecto patrón. Ok. Pero sos un hijo de puta de mentor de mierda. ¿Qué es el cofre de shitpost? Exactamente el cofre del shitpost. Uy, se acaba de pegar una trabada. Es acá. Mira. Uy, me acabo de comer un garrón.
Ahora, hermano, no es que soy de Boca. Boca, ¿qué más? ¿Qué pasa si lo abro? No mucho, te envío un cofre. Te envío un cofre y de ahí depende de vos enviarme las cartas. A ver, me morí, es imposible. Uy, cierto. Harry, por favor. Ahora mira el clip. Ah, ya está. Qué grande. A ver. ¿Cómo? Nada más que esto ya está otra vez el mismo clip. Mira. A ver, claramente pasaron cosas. Pero me acabo de chocar con ese sello. Es que es durísimo. ¿Cuánto duré? A ver, claramente desde que me descubren. Pero me acabo de chocar con ese sello. 2, 3, 4 segundos. No duras, es increíble. Pues que... Hermano, un minuto de piedad. Todavía no sé para qué sirven los niveles. ¿Qué rayos es el clip que estás tapando? Es un tipo, no sé, que está jugando dentro del ring y supongo que es el típico tipo que quiere darle la bombacha a los personajes. O el culo. O sea, supongo que esa es la intención del clip. Que a ver, a la gente siempre le gusta ver a los personajes desnudos, pero es como, no sé, a mí me resulta como muy incómodo esas cosas. Igual que los Rule 34, a mí me resultan extremadamente incómodos. No me generan nada, me generan incomodidad. Y es bastante feo. A ver, tengo que ir. ¿Cómo? Pero por favor. Al final la cámara se va a quedar ahí abajo, paso de moverla. Me causa gracia porque Harry te hace... Que Harry, hijo mío, estás calmo. ¡Ah! La puta que lo parió. ¡Petrificus totalus! ¡Petrificus totalus! ¡Se ha equivocado de bando! Bueno. Ya.
Me cansé de estar haciendo el Sónico de Snake. Vaya. Departamento de Misterios y Tribunales del Ministerio. Expulso, confundo, impedimenta, petrifico totalus, desmayos. Acá está. Si nos descubren, vamos full desmayos. ¿Qué rayos es ese clip que está tapando? Esa gente está todo pervertida. Terrible. ¿Dónde está el protego cuando se necesita? El protego es de la barra, pero... ¿Qué es acá? Espera. Opa. A ver, creo que si me quedo acá no pasa nada, así que... Tengo que recargar la barra esa de la capa que no tiene ningún sentido, pero bueno. Y por alguna cuestión va bajando también. Supongo que es porque hay alguien que está cerca. Increíble. Gran juego. Gran gameplay. Variedad. 10 de 10, dije. Ya lo habéis oído. ¡Moveos! Es un mal lugar para quedarse, pero me sirve. así? ¿Quién es el siguiente? Vaya, vaya. Se acaba de trabar el juego, me parece. Efectivamente. ¿Qué hacemos? Se acaba de trabar el juego, pero... Listo, ya está. Este es el juego. O sea, consiste en escuchar a Harry respirar como si fuera un fumador. Pero es Harry, hijo mío. Es durísimo. Me va a tocar repetir toda esta última parte de nuevo, ¿saben? Y no sé si más. Si a través de escuchar la respiración es increíble. Vale.
Espérate que hace un... Suerte que te gusta el sigilo, te odio. Me parece de parte el sigilo. Pero por favor, ¿el juego este se quiere cerrar o...? No puedo abrir el administrador de tareas. Está en este monitor, justo en el monitor donde está el juego, está ¡ah! El administrador de tareas. Pero hermano, por favor, te estoy haciendo clic derecho, cerrar la ventana. Pues bien. Bueno, este es mi stream ahora, chicos. No me deja ni abrirla. No tengo mouse. Nada, murió. Bueno, dejamos el stream acá. Increíble gameplay. Hasta acá llegamos. Es que no se puede, ¿eh? Por más que apriete el tab o cualquier cosa. Me está gustando el juego, a lo mejor la próxima se termina. ¿Te imaginas? Tiene el final. Estoy escuchando a Harry haciendo... Me imagino al actor de voz haciendo el sonido de este y es que es peor todavía, me lo imagino y es peor. Le dijeron al actor de voz, hace un sonido así medio como que estás respirando debajo de una capa. Bueno, gracias a todos por estar acá. No puedo cerrar el juego, voy a tener que reiniciar la compu, así que con suerte puedo detener el stream que está en esta pantalla porque si no, estaríamos fucked. ¿Qué pasó acá? Ah, me enviaron un código para el Ubisoft Store. Bastante bien. Nos vamos a hacer raid a Cinder. Se me cuidan, cracks. Y quédense un ratito con Cinder y lo saludan de mi parte y le dicen... a Bruno se le trabó a Nancaro se le trabó el PC, te pide perdón por no estar acá. Nada, eso, nos vamos con Cinder. Muchas gracias a todos por estar acá y que tengan un muy buena tarde y muy buena noche. Y gracias. Gracias, Cape, por estar conmigo durante todo el evento especial. Durante toda la showcase. Que tengan buena noche, disculpen que termine así porque no puedo hacer nada. Voy a mirar si está guardado después de que reinicie y ya. Pero gracias a todos por estar acá. Disculpen no quedarme más, mi intención era quedarme más, pero si tengo que reiniciar, nada, se termina. Hola, ya justo nos íbamos. Ya ahí. Nos vamos con Cinder que está jugando TFT. Le mando saluditos y besos. Adiós, cuídense. Mañana seguimos. Mañana voy a ver cómo lo hago, pero vamos a seguir y vamos a terminar. Voy a tratar de iniciar el stream más temprano porque estos dos últimos días fueron de 3 y 4 horas. La idea es que sean de 8 o 6, como mínimo. Así que, adiósito, se me cuidan, cracks.